Este es el PBL 14. Somos el equipo conformado por Alan Suárez, Celín Quetzal y Iván Jesús Vázquez Rivera. El filtro pasabandas, como su nombre le indica, deja pasar frecuencias un poco atenuadas, redes al margen que indica la diferencia de frecuencia de corte, llamada banda de paso. Este filtro está compuesto de un filtro pasaltas, una tapa de amplificación y un filtro pasabajas. El filtro bandstop, también conocido como filtro notch, hace el proceso inverso del pasabandas. Este rechaza todos los valores de frecuencias que se encuentran entre el par de frecuencias de corte y deja pasar cualquier valor que se encuentre en los valores de los costados de la gráfica de frecuencias. Este filtro está compuesto en un orden diferente al pasabandas. Primero son el pasaltas y el pasabajas, en conjunto, que después pasa por un proceso de amplificación. La diferencia entre estos dos tipos de amplificador es, como se dijo con anterioridad, las frecuencias que deja pasar y que prácticamente son los filtros inversos uno del otro. Uno las deja pasar en la zona media de la gráfica y otro en los costados. Ahora veremos cómo son los polos y los ceros en la función de transferencia. Para el pasabandas, en el numerador encontramos un cero en el origen, en el denominador dos raíces, las cuales son 1 sobre C1 por R2 y 1 sobre C2 por R2. Para el filtro notch tenemos un par de ceros en el denominador. Uno es menos 1 sobre C1 por R1 más la componente de imaginaria de la raíz de R1 por C1 que multiplica el a R2 por C2. En los polos encontramos 1 sobre C1 por R1 y también 1 sobre C2 por R2. Para encontrar la frecuencia de corte baja es con la fórmula de 1 sobre C1 por R1. Para la frecuencia de corte alto es sobre C2 por R2. Para encontrar el ancho de banda, la frecuencia de corte alto menos la frecuencia de corte bajo. Para la frecuencia central es con la raíz de la frecuencia de corte alto por la frecuencia de corte bajo. Finalmente, para el factor de calidad se hace con frecuencia central sobre ancho de banda. ¿Cómo son afectados los ceros y los polos en los diagramas de Bode? Pues en este caso, el cero va a incrementar la pendiente, los polos van a decrementar la pendiente. En este caso pasa lo mismo con el pasabandas que con el filtro notch. Y en fase, lo único que hace el cero es adelantar la fase y con el polo la retrasa. Para empezar a analizar los circuitos de la práctica, tenemos que recapitular lo que vimos anteriormente sobre los filtros. Empezando con el filtro pasabajas, sabemos que es una resistencia y un capacitor conectado a tierra que va a atenuar las altas frecuencias y que dejará pasar las bajas frecuencias. Por el contrario, el filtro pasa altas está conectado en serie a una resistencia y dejará pasar las altas frecuencias y atenuará las bajas frecuencias. Conocemos lo que estos circuitos hacen por sí solos y su aplicación en cada uno, pero para para el filtro pasabandas y el filtro eliminabandas o el filtro notch, utilizaremos la combinación de ambos para lograr el objetivo deseado. Para el filtro pasabandas, estaremos conectado en la entrada inversora del amplificador un filtro pasaltas y en una retroalimentación tendremos una resistencia en paralelo con un capacitor. Por otra parte, para obtener el filtro notch, tendremos dos amplificadores y en la parte positiva del amplificador tendremos en el primero el filtro pasabajas y en el de abajo el filtro pasaltas, que pasarán después a una resistencia en la parte inversora de un último amplificador para obtener de ahí nuestra señal de salida. Podemos ver en la siguiente gráfica el resultado esperado. Al tener nuestro filtro pasaltas en la entrada inversora, tendremos nuestra primera frecuencia de corte que dejará pasar cierto rango de frecuencias. Y al tener nuestro siguiente filtro pasabajas, podremos ver que ya en esa parte ya tendremos la atenuación de las altas frecuencias. Eso quiere decir que tendremos nuestra región de frecuencia. Por otra parte, el filtro notch, a diferencia del filtro pasabandas, solo dejará pasar una frecuencia específica, que será determinada por la combinación de los capacitores y resistencias. Cabe resaltar que entre mayor sea la Q, tendremos una gráfica de Bode más picuda
y la tendremos más curva si es más baja. Entre los resultados esperados y obtenidos tenemos los resultados en multisim, los cuales van a ser analizados mediante el diagrama de Bode. Y bueno, para el primer circuito tenemos que, para el diagrama de Bode tenemos esta forma de diagrama, la cual coincide con la teoría estudiada, en donde se puede anotar la frecuencia FL y FH y la banda de paso. En esta otra gráfica tenemos la forma del diagrama de fase, y si los estudiamos a mayor detalle, en EasySweep tenemos la forma para magnitud y fase, y en este primer cursor podemos notar que la frecuencia será de 10 kHz y será de menos 3 decibelios la ganancia. Y bueno, para los cálculos en Scilab, en esa diapositiva tenemos las gráficas de magnitud y fase, en las cuales vamos a calcular los roots, tanto en el numerador como en el denominador. En esta otra diapositiva tenemos la ubicación de los ceros y los polos. Y bueno, para el circuito 2 tenemos el filtro notch. Ese fue el circuito que diseñamos. Y para los resultados de multisim, de igual manera, vimos las diagramas en el diagrama de Bode. En este será para la magnitud. Y este será para la fase. El diagrama, para verlo en EasySweep, lo dividimos en tres partes o en tres cursores. En este primer cursor tenemos una frecuencia de 10 kHz y una ganancia de menos 3 decibelios. Y aquí tenemos nuestro cero, el cual está ubicado a 100 Hz. Y la tercera parte es el tercer cursor, el cual está igual a 1 kHz de ganancia y menos 3 decibelios. De igual manera los calculamos en Scilab y obtuvimos el diagrama para la magnitud y la fase. Y el diagrama que nos muestra dónde está la ubicación de los ceros y los polos para este filtro notch. A continuación presentaremos las conclusiones.